Vamos a ver cómo se pueden hacer consultas, pero utilizando varias tablas a la vez. Si nos vamos a crear una consulta en diseño, vamos a suponer que tenemos estas tres tablas que en principio no están relacionadas entre sí. Entre ellas no hay ninguna relación. Fijaos que si yo añado estas tres en la herramienta, en las herramientas de base de datos y en relaciones, no están enlazadas, ¿de acuerdo? Hay algunos campos que, veis, tienen los mismos nombres, pero en principio no están relacionadas. ¿Qué ocurre si yo le digo, voy a seleccionar de aquí la tabla lectores y de ella voy a poner el campo, vamos a poner nombre del lector. Me voy a la tabla libros y pongo autor. Y me voy a la tabla préstamos y pongo fecha préstamo. ¿Qué nos aparecería si hacemos esto? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, vamos a decir que quiero que aparezcan solo los autores que acaben en A. ¿Vale? Si le doy aquí, si quiero ejecutar esta consulta, me mezcla todos los autores que acaban en A con todos los lectores y con todos los préstamos. Con lo cual, es absurdo hacer este tipo de consultas. Si alguna vez nos aparece algo así, seguramente es que nos ha olvidado establecer las relaciones. Entonces, para evitar esto, vamos a cerrar esto, porque si no luego no me va a dejar. Vale, y cierro esto. Bien, vamos a intentar relacionar las tablas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, las voy a colocar mejor así. Voy a establecer una serie de relaciones. Entonces, por ejemplo, id de libro lo voy a conectar con id de libro, así tal cual. ¿De acuerdo? Y le digo exigir integridad referencial. Cuando le doy a crear, no me deja, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes de hacer relaciones entre tablas, hay que cerrar todas las tablas que aparecen en esas relaciones. Bien, ahora sí me va a dejar. Y digo id de libros con id de libros. ¿De acuerdo? Exigir integridad referencial. Crear. Esto de crear, exigir integridad referencial, quiere decir que id de libros, este campo y este, para empezar, tienen que ser del mismo tipo, exactamente, ¿vale? Y que en préstamos no puede haber un número, una id de libro aquí en la tabla préstamos que no corresponda con ningún libro de id. ¿De acuerdo? Para evitar errores. Me voy a id de lector y lo conecto con id de lector. Exigir integridad referencial, crear. Y me da este error. No puede crear esta relación y exigir la integridad referencial. ¿Por qué? Porque, no hace falta que me lo lea todo, fijaos, en la tabla préstamos hay un préstamo que corresponde con el lector 8. ¿De acuerdo? Y si nos vamos a lectores, resulta que no hay ningún lector 8. Es imposible. Por eso no puede establecer esa relación. Entonces, lo que vamos a hacer es corregir ese error y vamos a poner, como solo hay 5 lectores, vamos a poner, por ejemplo, el lector 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora. Vamos a guardar, por si acaso. Vamos a cerrar. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a probar. id de lector con id de lector. Exijo crear. Bien, ahora ya sí me ha dejado, ¿de acuerdo? Estos números 1 infinito, quiere decir que un lector, un solo lector, puede tener muchos préstamos, ¿de acuerdo? Sin embargo, un préstamo solamente puede tener un lector. No puede ser un préstamo a varios lectores. Y aquí igualmente, un préstamo solo le corresponde un libro.
pero un libro puede haber sido prestado muchas veces. O sea que le pueden corresponder varios préstamos. Ahora vamos a ver qué pasa si intento hacer una consulta. Ahora digo lectores, digo libros y digo préstamos. ¿De acuerdo? Fijaos que ya automáticamente me aparecen aquí las relaciones. ¿De acuerdo? Aquí están. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a por ejemplo, vamos a poner tabla lectores. ¿Vale? Y de ellos voy a poner el campo y del lector, y también aquí al lado vamos a buscar lectores y el nombre del lector. Aquí vamos a poner también la tabla libros y el campo y de libros, y aquí vamos a poner el campo libros y el título de los libros. Y ahora nos vamos a préstamos, y en préstamo vamos a poner la ID del préstamo, el número de préstamo, y luego vamos a poner también de préstamos la ID del libro y la ID del lector. Es como los campos se pueden seleccionar de distintas formas. Bien, ya tenemos las tres tablas. Aquí, ¿veis? Tenemos campos de la tabla libros, de la tabla préstamos y la tabla... Bien, vamos a ejecutar. Pero vamos a decir que solamente quiero los que el título, el nombre del lector, contenga la letra, vamos a suponer L. Para eso ponemos así, ¿vale? Como L. Si le doy a ejecutar, vamos a ver. ¿Qué ha ocurrido? Ahora sí, no me ha hecho una mezcla de todos los lectores, todos los libros y todos los préstamos, sino que se ha fijado en que la ID de la tabla lectores 3 tiene que corresponder con la ID lector de la tabla préstamos, ¿de acuerdo? Busca solamente dentro de las tablas las coincidencias que se dan en las relaciones. ¿Veis? 3 y 3. E igualmente me busca campos en los que coinciden el campo ID 6 y 6. ¿Por qué? Porque no me interesan los demás libros. O sea, si este préstamo corresponde con el libro 6 y con el lector 3, solo quiero que me aparezcan los datos del lector 3 y del lector y del libro La venganza de Don Mendo, ¿de acuerdo? Me ha seleccionado solo los que tienen una L en el nombre y en alguna parte del nombre, ¿de acuerdo? Si yo pusiera sencillamente, si quitase los criterios y pusiera simplemente todos, lo voy a ejecutar, sí, me aparecen los 4 préstamos, porque aquí solamente hay 4 préstamos, ¿de acuerdo? Estos 4 préstamos, y eso sí, como le he dicho que me incluya las otras tablas, para cada préstamo me muestra el título del libro que corresponde con la ID del préstamo, ¿de acuerdo? Esta es la ID de la tabla libros, ¿vale? Y esta es la ID de la tabla préstamos, ¿de acuerdo? Vale. Y lo mismo, solamente me aparecen los lectores que corresponden con este número, porque el lector que tiene la ID que corresponde con este número. Vale, ahora sí, se pueden hacer consultas entre tablas. Lo que hace es, en lugar de hacerme una mezcolanza de todas las tablas, de todos los datos de todas las tablas, lo que hace es buscar coincidencias entre los campos que están relacionados. Otra cosa que quería contar es que una forma de hacer esto más sencillo, cuando yo agrego un préstamo, voy a hacer lo siguiente. En ID libro
en el campo búsqueda, en lugar de un campo de texto, que es lo que aparece ahora, un cuadrito para que yo ponga un número, vamos a hacer lo siguiente. Cuadro combinado. Me voy a préstamos. Vista diseño. Y en búsqueda voy a hacer lo siguiente. En el I de libro, ¿vale? Está general y búsqueda. General y búsqueda. En lugar de cuadro de texto voy a seleccionar cuadro combinado. ¿De acuerdo? El tipo de origen de la fila vamos a decir tabla consulta. Y el origen de la fila lo vamos a poner en libros, ¿vale? Porque aquí solamente quiero que me aparezcan los números de los libros. En el campo ID lector también voy a decirle que quiero un cuadro combinado y que me aparezca el origen, la tabla, ¿pero qué tabla? La tabla lectores. Bien, esto me va a facilitar la introducción de los datos, porque, fijaos, si yo me voy a la tabla préstamos, guardo la tabla, si ahora quiero introducir un préstamo nuevo, busco una fecha, la que sea, el 16 de septiembre, y ahora fijaos, me aparece un desplegable con de 1 a 12. ¿Por qué? Porque solo hay 12 libros, ¿de acuerdo? Hay 12 libros. Entonces, esto me permite meter un número que corresponda con un libro. No puedo poner un número que no corresponda con ningún libro. Y aquí igualmente me aparecen los números de los lectores. Solo hay 5 lectores, pues me aparecen del 1 al 5. ¿Vale? Entonces yo aquí elegiría, por ejemplo, el libro 5 y el lector 4. Y así no corro el riesgo de confundirme y meter un lector que no existe. ¿De acuerdo? Lo cual daría un error porque no se cumpliría la integridad referencial. Pero hay otra cosa aún mejor. Si yo además aquí en el cuadro búsqueda de I de libro, origen de la fila del libro, pongo que en lugar de una columna, número de columnas, aquí sean 2, ¿de acuerdo? Y aquí igual sean 2, número de columnas. Fijaos lo que pasa ahora. Si me voy a préstamos, bueno, esto lo voy a guardar, por si acaso, me voy a préstamos y ahora que vamos a ver lo siguiente. Me voy aquí y no solo me aparece, como vemos, el ID del libro, sino además también lo que aparece en la segunda columna. Me aparecen las 2 primeras columnas. Así. Entonces yo voy aquí y ya puedo elegir, sé qué libro estoy seleccionando y automáticamente, es en el 5, sé qué libro estoy seleccionando, pero aquí lo que me va a aparecer es el número, ¿vale? Porque el campo ID libro sigue siendo un número. Pero esto me facilita buscar, aquí, ¿veis? Me aparecerían los nombres de los lectores. Con lo cual, sería mucho más sencillo, como podéis ver, introducir los datos y no tener que estar mirando qué IDs son correctas y cuáles no.